histórico. Bajo la segunda se encuentran los argumentos ontológico, moral y religioso. Estos argumentos algunas veces se reducen a 4, clasificando los argumentos histórico-religioso dentro de la esfera de cualquiera de los otros. Primer argumento, cosmológico. No, hombre, aquí tienes para darles a millón. Ahorita te digo cuál es. Espérate. Primero te doy el pastel y yo te digo dónde lo compré. Este es un argumento del cambio, es decir, o efecto a la causa de este cambio o efecto. Cuando hablamos del argumento cosmológico, nos estamos refiriendo a el cambio de efecto. Es decir, todo evento o cambio debe tener una causa suficiente y preexistente. O sea, tiene que haber algo antes de que... Claro. Número 2, el universo consiste de un sistema de cambios. Número 3, por tanto, debe haber necesariamente un ser existente por sí mismo como la causa de estos eventos y cambios. Lo que hablábamos del reloj. O sea, ¿quién hizo todo el universo? ¿Quién lo detalló tan perfectamente como lo que tú decías? Ni tan lejos ni tan cerca. Y ayer les decía, ¿verdad? Cómo 9 o 8 planetas pueden girar alrededor del Sol en un tiempo bien definido, en su propio eje, o sea, todo bien compactado, todo el universo, las galaxias. En otras palabras, tiene que ver, es el efecto de la causa, ¿verdad? Pero antes de eso tiene que haber un efectuante. Así es. Efectuante, efecto y luego la causa. Eso, mira, esto está bien metidote. Entonces, dice, este argumento se encuentra en las Sagradas Escrituras en los siguientes pasajes. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 1:10. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92. La naturaleza elemental de la mente es tal que debe creer en causas adecuadas. En muchas ocasiones, aún el niño inteligente ha tratado de encontrar esta primera causa cuando pregunta, ¿quién hizo a Dios? Sí es cierto, o sea, ¿quién hizo a Dios? Esta manera de razonar del niño viene a ser un hábito confirmado de la mente en el hombre que sabe que debe asumir la existencia de una primera causa, que no sea efecto de ninguna otra causa, o asumir, en todo caso, el principio de todas las cosas sin ninguna causa especial que originara este principio. O sea, Dios, ¿quién hizo a Dios? Dios no lo hizo. Él es la causa de las causas, es decir, Él es el principio pues de es todas que las si cosas. alguien lo hubiera hecho, pues entonces no sería Dios. Y Y luego este sería después, Dios, ¿y quién hizo a al él? otro? Y ¿Y así quién es hizo al Los otro? O sucesivamente. sea, de que Dios es eterno, o sea, no Así es, tiene principio. Él es eterno e inmutable, ¿verdad? es como buscar una base firme, un fundamento. Y si buscas, tienes que hallar la base firme para poner tu casa. Pero ¿qué pasa si quitas esa base firme y le buscas? O sea, al final vives en un hoyo. Perfectamente. Y aparte, o sea, es que no lo entiende muchas veces la gente, se lo dice, es que Dios es eterno, o sea, no tiene principio ni fin. Pero cuando le dices eso, de que no tiene principio, entonces nunca inició. Es que Él es el principio y Él es el fin, o sea, son las leyes que tú conoces para comprobar algo, Él las inventó, o sea, vivimos bajo sus leyes, no Él vive, no las leyes existieron antes que Él. Así es. Tenemos el argumento negativo y asumamos que el creador no existe. El mundo entonces debe explicarse por sí mismo. Es lo que decíamos ahorita. O sea, ¿cómo explicamos todo lo que existe si no existe un creador? Y si no puedes explicarme eso, entonces estás frito. Realmente hubo un creador. Pero no importa cuán simple sea la forma de existencia que concibamos como el origen de ello. Tenemos que aceptar que al final de cuentas está la nada. O sea, lo que dicen los científicos. Algunos filósofos han tratado de explicar el mundo por medio de la materia o de la fuerza. Ahora bien, es claro que no podría haber movimiento si no hubiera materia. Y la materia debe ser, por tanto, el origen. Pero
Si asumimos que la materia es eterna, ¿cómo explicaremos la mente que es superior a la materia, que tiene facultad de originar movimiento? ¿Qué hubo? En este caso tendríamos un efecto mayor que la causa. Pero toda materia es movible, sujeta a cambio. De aquí que en la naturaleza misma de las cosas, esta materia no puede ser eterna. Si no es eterna, no puede ser una primera causa. Solamente Dios es inmutable, incambiable y eterno. Y por tanto, Él es la única primera causa de todo lo que existe. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Échale la ofrenda, hermano. La teoría de la evolución tampoco explica el origen del mundo, porque la evolución, de la misma manera que el movimiento y la fuerza debe explicarse a sí misma, la explicación de que el mundo va desenvolviéndose a nivel más alto por medio de un procedimiento lento y en grandes periodos de tiempo no es explicación válida. Además, por lo que respecta al movimiento, este tiende a minorarse, es decir, desciende de lo más rápido a lo más despacio. En tanto que la evolución, por el contrario, se considera progresiva, se desarrolla de un nivel bajo a uno más alto. Esto también debe explicarse satisfactoriamente. De hecho, esto demanda mayor explicación que la del simple movimiento. Por tanto, la teoría de la evolución, que por algún tiempo se pensó que podría desplazar a Dios, en realidad demanda con mayor fuerza la existencia de Dios. ¿Qué hubo? Esta teoría lo incluye no solo como el principio del proceso de la creación, sino como el elemento activo que obra a través de ese proceso. Dios es, pues, adecuado para cada periodo y estado. Por tanto, no importa lo que nos digan los amantes de la teoría de la evolución, ellos no pueden establecer como hecho la proposición de que el universo evolucionó de la nada. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el mundo existió por la palabra y sin la palabra de Dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Segundo argumento, teleológico. Ya vimos el argumento cosmológico, ahora sigue el argumento teleológico. Este argumento se conoce comúnmente como el argumento del designio. ¿Se acuerdan que se los dije ayer? Sí. Ofrece una de las pruebas más antiguas y sencillas y nunca deja de usarse por el vulgo. En breve, este argumento sostiene que en el universo hay adaptaciones de los medios a los fines y que estos señalan un propósito o designio, de aquí que se hace necesaria la existencia de una mente diseñadora. La expresión más antigua del propósito en el mundo se encuentra en Génesis, en donde se dice que las estrellas son hechas para dar luz y el fruto para proporcionar alimento. El propósito. Así, se expresa de una manera más clara en Salmo 94 del 9 al 10. Se expresa de una manera, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no comprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Mill dice, esto lo considero como una inferencia inductiva legítima. La vista, siendo un hecho subsecuente más bien que precedente a la composición de la estructura orgánica del ojo, solo puede conectarse con la producción de esa estructura en el carácter de una causa final, no una causa eficiente. ¿Sí comprendemos eso? No, que dije otra vez. Sí, lo voy a ver. Dice, la vista, siendo un hecho subsecuente, más bien que precedente a la composición de la estructura orgánica del ojo. O sea, ¿por qué vemos? No vemos porque tengamos luz, sino porque fue hecha nuestro organismo fue diseñado para que pudiésemos ver. Primero se hizo el diseño y luego se efectúa la acción. Entonces dice, solo puede conectarse con la producción de esta estructura en el carácter de una causa final, la vista. No una causa eficiente, no para lo que sirve. Esto es no una vista en sí misma, sino una idea de antecedente de ella, que debe ser la causa eficiente. O sea, ¿por qué fuimos creados, diseñados para algo, verdad? Sí, porque la otra vez, ahorita que te estabas hablando de eso, yo iba a opinar, pero estaba esperando como que llegaras a esa parte. Una de las razones por las cuales podemos decir, o sea, se sabe que existe Dios es de que si ves a tu alrededor,
¿Qué ves a tu alrededor? Árboles, animales, insectos, luz, aire y todo. Y todo fue creado con un propósito. Hay aire para que puedas, que carga oxígeno para que puedas respirar, ¿verdad? Que puedan respirar los animales. ¿Por qué hay insectos? ¿Por qué están las abejas? Las abejas nomás no están creadas nomás para molestar y que te piquen y ya estuvo, ¿verdad? Sino que están creadas para polinizar. Cada insecto, cada creación, cada insecto, cada animal tiene un propósito de existir, de vivir. Entonces, dice, si no existe Dios, entonces ¿qué propósito tenemos nosotros? ¿Qué propósito tiene el hombre si no existe Dios? Sí, pero ellos también tienen respuestas, ¿verdad? Te dicen, por ejemplo, que el hombre nace para reproducirse, vivir, experimentar la vida que en sí misma se rodea, y si logra ser bueno o si logra ser exitoso, ya es culpa en sí mismo de él. ¿Sí me explico? O sea, sí te dan respuestas, pero aún eso es muy limitado para tantas cosas que hay, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces diría, las abejas nomás existen para ver si quieren polinizar o no quieren polinizar. Ahí voy. Por esto, revela inmediatamente que el origen se encuentra en una voluntad inteligente. Hay en la naturaleza muchas señales de un propósito inteligente. Estas adaptaciones en el universo se extienden desde las órbitas del Sol hasta las adaptaciones del ojo de un insecto. El negar que éstas sean el resultado de un Dios diseñador inteligente es suponer que todas estas cosas se deben a una ley ciega, y rehusarse a creer en Dios, por tanto, es reducir el mundo a un caos completo. Por eso hay que decir que mientras el argumento cosmológico nos da una idea de Dios como poder, el argumento teleológico nos lleva a un paso más adelante y nos da la idea de un Dios como persona, con libertad, inteligencia y propósito. Y nada más déjame terminar el argumento ontológico, que es porque ahí está, después sigue el argumento moral, el histórico y el argumento religioso, y ahí termina. O sea, son muchos argumentos para mostrar que Dios existe. El argumento ontológico, ustedes saben qué es la ontología, ¿verdad? ¿Conocen algo de la ontología? ¿Tienes una idea? La ontología es una rama de la metafísica, y la metafísica viene siendo la madre de la filosofía, ¿verdad? Aristóteles, Sócrates y Platón fueron los padres de la ontología, es decir, la ciencia que habla de la existencia, ¿verdad? Es decir, ahí va, miren, el término ontológico se deriva de dos palabras griegas que significan la ciencia de la existencia. Consiste en un intento de establecer una existencia real o una existencia en su realidad absoluta, como algo distinto de los fenómenos o de las cosas del tal como aparecen en nuestra vida. El origen del argumento ontológico aparece en Platón, en Aristóteles, así como en Agustín y Atanasio. Fueron padres de la iglesia. Pero el argumento mismo pertenece realmente a época más reciente. Anselmo, que es otro padre de la iglesia, en el año 1033 y 1109 después de Cristo, fue el primero en hacer la declaración de este argumento en forma de silogismo, lo que hablábamos ahorita. Todo hombre tiene la idea de Dios, y esta idea de Dios es la idea de un ser absolutamente perfecto, uno que según nuestra imaginación carece de superior. La idea de un ser tal implica necesariamente existencia. De otra manera, nos imaginaríamos un ser mejor y más grande. El Dr. Banks nos da una declaración más sencilla de este argumento. Poseemos ideas de una bondad infinita, de una verdad infinita y de una santidad también infinita. ¿Son estas meramente ideas? ¿O hay un ser al cual ellas pertenecen? Si son meras ideas, ¿cómo explicamos su existencia? Sí captamos, ¿verdad? Así que hay algo de verdad en la posición de Anselmo, en el sentido de que la idea misma de un ser absolutamente perfecto implica la existencia de ese ser, al menos hasta el punto de que la existencia de la idea se explica mejor en la suposición de que se origina en los hechos. De otra manera, las ideas más nobles vendrían a ser meras ilusiones. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, si tenemos en nuestra mente la intuición de la existencia de Dios, es porque meramente alguien nos las imputó. ¿Quién te dio esas ideas?
Porque ¿de dónde vienen las ideas? Porque Platón es el padre de las ideas. ¿Sí ven ustedes? Él habla de que las ideas, el hombre perfecto no ve lo material, no piensa, sino que el hombre perfecto está en el que crea ideas, en aquel que piensa. Y él da el ejemplo de la cueva. Dice que el hombre ignorante está en una cueva lleno de oscuridad y que a lo lejos ve la puerta da una lucecita y va saliendo, va llevando hasta que finalmente sale a la verdad, que es la luz de la verdad o de las ideas. Y a eso le llama el mundo de las ideas. Entonces, ¿quién te puso eso, tu idea? ¿Cómo una persona puede tener la idea de un creador? O sea, es la existencia de esas ideas. ¿Quién las puso? Y si no hay respuesta, pues tiene que ser Dios, quien nos pone las ideas de las cosas. Y finalmente, ya para que te puedas retirar, dice: este argumento nos lleva un paso más adelante en nuestro conocimiento confirmatorio de la existencia de Dios y a la idea de un ser personal. Agrega las perfecciones incomunicables de la divinidad. Y luego vienen los argumentos de la moral, que se basan en la suposición de que la revelación de Dios es correcta y no es sino otra aplicación del principio causal, el nivel de lo mortal en lugar del nivel de lo natural. Es decir, ¿por qué los seres sabemos que hay algo malo y algo bueno? ¿Quién designó esa ley en el corazón o la conciencia del hombre? La ley natural que Dios pone. Exacto. Y finalmente el argumento religioso, que desde un principio el hombre ha sido religioso. Y luego ya cuando termina los argumentos, este libro nos lleva a la naturaleza, o sea, ya nos lleva a conocer cómo es Dios, la naturaleza de Dios, definiciones de Dios, los nombres de Dios, el concepto cristiano respecto a Dios. Dios como espíritu es vida, Dios como espíritu es luz y Dios como espíritu es amor.